Lo primero que quisiera decir es que para este pequeño curso, dos van a ser los libros de texto. Uno que es el libro de Lonergan, de Bernard Lonergan, que se llama Método en Teología. Ese estará como en segundo término porque el libro realmente que voy a seguir más de cerca es el de Olga Consuelo Vélez Caro y el libro se llama Método Teológico. Ambos libros existen en PDF, yo tengo las copias y no sé, Elizabeth, cómo haría para enviárselos. Tú me lo envías a mí y yo se los envío a ellos al grupo para que ellos lo puedan descargar. Ok, perfecto. Gracias. Entonces así lo haremos. Y yo quisiera brevemente hoy tomar como una pequeña introducción a estos temas. El enredo que nosotros tenemos es que en el fondo, ¿qué es teología? Y obviamente si no tenemos claro qué es teología, se nos vuelve muy enredado hablar del método en teología. El otro tema que va ligado es que nosotros vivimos en el siglo XXI y ya llevamos como 3 siglos desde la Ilustración y desde la discusión sobre el método científico. Y realmente lo que hoy en día se entiende por método científico está más relacionado con las ciencias naturales, en el fondo con la física, con la química, con la astronomía, con todos los problemas fundamentales también de las matemáticas. Y sobre esto volveré un poco. Porque todas las ciencias naturales y los enunciados científicos en las ciencias naturales tienen que ver muchísimo con el método empírico y tiene que ver también con la posibilidad lógica de que los enunciados sean falsificables. O sea, todo el método científico se basa en el presupuesto de que a la hora de la verdad, lógicamente hablando, es prácticamente imposible demostrar algo. Tú puedes por un cierto tiempo tener pruebas de que un enunciado lógico es correcto hasta tanto alguien no llegue y lo falsifique en el sentido de que demuestre una contradicción en el enunciado que haga ver que la teoría en la cual reposa no es del todo correcta. Y esto va también ligado a todo el tema de los paradigmas científicos. Y los paradigmas científicos, lo que sucede es que hay generaciones de científicos que, y perdónenme que use la palabra, creen en una teoría y la admiten como absolutamente cierta, y la teoría explica algo del mundo en el que nosotros vivimos. Y de acuerdo a las explicaciones del mundo en el que vivimos, va algo también muy importante, y es que las teorías se deduce qué es lo que nosotros podemos hacer. Y todos los avances científicos están, solo podemos volar cuando a alguien se le ocurrió que había mecanismos para superar el problema de la gravedad y que un objeto más pesado que el aire podría volar. Y esto va ligado a que para volar el hombre tuvo que inventarse una teoría científica de qué es lo que hace que las cosas vuelen cuando vuelan. Y fíjese que mientras los humanos tratamos de volar imitando el vuelo de los pájaros,
nunca fue posible volar, porque por más que aleteáramos y nos inventáramos cosas para aletear, eso no era suficiente, hasta que se descubrió la manera de mantenerse en el aire con una fuerza que empujaba al objeto a una cierta velocidad y lo mantenía en el aire. Y de ahí que fue más difícil inventarse el helicóptero que inventarse el avión. En este sentido, también es muy importante recordar una discusión que hubo hace más o menos 100 años, ligada a Bertrand Russell y a todo lo que se conoce como los principios de las matemáticas. O sea, si nosotros somos capaces de desarrollar toda una teoría donde a partir de un enunciado fundamental podemos, lógicamente, desarrollar todas las teorías científicas que se derivan en esa área. Y resulta que más o menos por allá hacia los años 20 o 30, Gödel, un matemático alemán, demostró que los supuestos que hacían esforzar a Russell y a todos los lógicos matemáticos de tratar de encontrar cómo las matemáticas se podían derivar de un iniciado inicial que se podía demostrar. Y lo que él dice es que ningún sistema lo puedes desarrollar lógicamente demostrando sus bases. Tú empiezas todo a partir de unos axiomas. Y los axiomas tú los aceptas. Tú no los puedes demostrar porque dentro del sistema lógico, el axioma dentro de esa lógica no es demostrable. Solo si te sales por fuera del sistema, puedes mirar a la verosimilitud del sistema lógico. En teología hay un enredo gigante y tiene que ver con cuál es la naturaleza de los enunciados teológicos y cómo se construye una teología. Y fíjense que a la hora de la verdad, la reflexión teológica está ligada con el quehacer eclesial. Y cito un ejemplo que para mí es cercano al corazón, porque nos muestra la fragilidad de muchas construcciones teológicas y muestra la fragilidad de creer que muchos de los enunciados teológicos son demostrables en el sentido de las ciencias empíricas. Y tiene que ver con la noción de tiempo y la noción de eternidad y la noción de creación. Si uno se imagina la eternidad como nuestro tiempo, o sea, la sucesión consecutiva de eventos, donde hay un pasado, un presente y un futuro, realmente uno mira hacia la eternidad como el futuro que hay después de la muerte. Y realmente, cuando uno mira y hace la reflexión sobre Dios, la eternidad es como la total simul possessio, o sea, no existe el transcurso, sino que para Dios es el presente infinito. Todo, el pasado, el presente y el futuro están ahí presentes frente a Dios. Y entonces resulta que la eternidad coexiste con nuestra temporalidad. Y eso es como dos dimensiones absolutamente paralelas, donde por el misterio de la encarnación y de la creación, la eternidad de Dios se hace presente en nuestra temporalidad. Y por esa misma razón, fíjense que muchos constructos se vuelven enredados y complicados. Por ejemplo, nosotros, y eso viene desde la antigüedad clásica,
definimos que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, donde el alma es espiritual, es inmortal y de alguna manera es como la imagen de la divinidad. Porque en el mundo antiguo lo que caracterizaba a los dioses es que eran los inmortales, mientras que nosotros somos los mortales. Y entonces, ¿qué sucede? Hay el principio dualístico del bien, la luz por aquí un lado, y la materia, la corporeidad por el otro. Y lo perecible, lo que se destruye es lo material, mientras que lo divino es lo espiritual, como el alma, lo inmortal. Pero nosotros nos damos cuenta que y le atribuimos al alma la capacidad de pensar, la capacidad de querer y toda una serie de capacidades que al final de cuentas todas existen en el cuerpo. Y uno piensa es por el cerebro que tenemos. Y los gorilas no piensan porque tienen un cerebro chiquito y porque las células cerebrales de los animales no tienen la complejidad y la capacidad de conectarse como las células del cerebro humano. Y donde el cerebro se daña, dejamos de pensar. Y esa es la tragedia, por ejemplo, del Alzheimer o de todas esas enfermedades mentales para las cuales nosotros no tenemos explicación, pero que destruyen totalmente al ser humano. Entonces, fíjense, si uno cree en esa dualidad de espíritu-materia, obviamente uno se tiene que inventar todas las ideas del purgatorio y esto porque cuando los humanos nos morimos en la temporalidad de ahora, todavía no ha llegado el final de los tiempos. Y por lo tanto, nosotros los humanos en nuestra temporalidad no podemos entrar a la eternidad de Dios, sino que estamos por ahí flotando. Y entonces eso hace posible el que uno se pueda inventar toda la teoría del purgatorio sin que haya ninguna forma de demostrar que eso pueda ser verdad. En cambio, si uno de una manera paralela, yo le digo que aquí uno puede entrar en toda serie de discusiones teológicas porque eso es acerca de los principios en los cuales uno se basa para hacer las afirmaciones que uno hace. Y si uno dice realmente, cuando los humanos nos morimos y entramos a la eternidad de Dios, entramos ahí mismo a la resurrección. Y el fin de los tiempos acaece en el momento en que el cuerpo humano desaparece porque entramos a la eternidad de Dios. ¿Cómo sea eso? Ni idea. Pero entonces uno llega y dice, yo puedo afirmar teológicamente que no necesito ni un alma, y entonces obviamente se me cae lo del purgatorio, se me cae lo de las indulgencias y se me cae el negocio de vender misas por los difuntos. Porque entonces la celebración de un funeral desde esta perspectiva es la celebración de la fe, de la eternidad, de la resurrección. Entonces uno lo celebra no de negro compungido, sino de blanco, porque sabemos que de la iglesia militante se pasa a la iglesia triunfante y en la misericordia infinita de Dios somos aceptados a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no hicimos todo el bien que hubiéramos podido hacer y si hicimos el mal que no debiéramos hacer, es toda otra reflexión. Y entonces el enunciado teológico se convierte en una práctica eclesial diferente. Y eso es lo que yo quisiera que en este curso reflexionáramos. Y es que la vida de la iglesia depende de la manera como nosotros entendemos la fe y la manera como nosotros entendemos que se explicita la fe y cómo los enunciados teológicos caen sobre el actuar y la conciencia cotidiana de la iglesia. Les hablaré en este curso de varias cosas. ¿Quién de ustedes conoce a un señor que se llama Miroslav Volf?
¿Alguien ha oído hablar de él? Bueno, ¿Cómo se apellida? Wolf, V-O-L-F, y el nombre es Miroslav. Él es profesor en la Universidad de Yale y es un sacerdote de la Iglesia Episcopal. Realmente él proviene de Croacia, creció bajo el comunismo en Yugoslavia, tiene una vida absolutamente interesante, un tipo inteligentísimo, absolutamente brillante, sacó su doctorado y su habilitación en Alemania, bajo un teólogo, bueno, después ya les contaré el cuento. Él ha escrito muchísimo sobre temas contemporáneos de la eclesiología y de la fe, sobre todo porque él apoya algo que a mí me parece muy importante, y es la fe como un florecer humano. La fe es que nos permite a los humanos florecer. Y habla de la fe como reconciliación. Habla de la fe como compromiso con el mundo. Y de alguna manera toca temas que son también importantes y paralelos a los temas que toca el gran aporte de Latinoamérica a la teología, que es la teología de la liberación, con todos los enredos y problemas que ha tenido, pero que a la hora de la verdad es una reflexión a partir de la vivencia eclesial en las condiciones en que nos toca vivir, porque en el fondo la reflexión teológica tiene que iluminar nuestro quehacer humano e iluminar nuestra vida eclesial y entender por qué hacemos lo que tenemos que hacer y por qué tenemos que evitar lo que tenemos que evitar. O sea que de alguna manera la reflexión teológica va íntimamente ligada no solo al entendimiento de la fe, sino al entendimiento de la acción. Y obviamente es una reflexión sobre la moralidad y es una reflexión sobre lo que desde Metz se conoció, y también los teólogos protestantes alemanes, todo el enredo de la teología política. Nosotros vivimos en sociedad. Parte fundamental del ser humano es el ser social. Y por lo tanto, la sociedad en que vivimos no nos puede ser ajena a nuestra vida de fe ni a nuestra reflexión teológica. Y la sociedad en que vivimos, obviamente, es una sociedad multicultural. Fíjense que Virginia Gutiérrez de Pineda, ¿quién conoce a esa señora? Joana, no, tú ibas a decir algo, pero estás en mute. ¿No? ¿Quién conoce a Virginia Gutiérrez de Pineda? Bueno, ella era... es una antropóloga, ella es colombiana, ella incluso es de la Normal Superior. Sí, ella es licenciada creo que en ciencias económicas. Sí, No, en antropología. sí, pero también en ciencias sociales y económicas, creo que de 1944. Ella es una etnóloga muy buena y una antropóloga que ha aportado mucho. Absolutamente cierto. Y una de las cosas bien importantes que ella escribió es un libro sobre la familia en Colombia y sobre las diferentes culturas. No es lo mismo, perdóneme, ser paisa que ser costeño, que ser bogotano rancio, que ser santanderiano, que ser boyacense, que ser pastuso, que ser caleño. Desde las comidas, el hablar, pero también la manera como nos relacionamos los unos con los otros, ¿no es cierto? Hay diferencias culturales y las diferencias culturales nos marcan. De hecho, a la hora de la verdad, no es lo mismo ser gringo, blanco en Estados Unidos, que ser negro, que ser europeo, que quién sabe qué. La cultura
es parte de quienes somos y por lo tanto el quehacer teológico está metido también en los aspectos culturales. Una de las cosas que a mí me gusta de tomar el libro sobre el método teológico, fundamentos, especializaciones, enfoque de Olga Consuelo Vélez Caro, es que ella es mujer, es profesora de la Javeriana, fue una de las primeritas en hacer un doctorado en teología. Y resulta que el quehacer teológico ha sido hecho por curas, por hombres, en un contexto totalmente clerical. Curas, ya sean monjes, como cualquiera de los monjes, Santo Tomás o el que fuera, o jesuita, o cualquiera de ellos, que una característica es que si tú vives una vida de celibato, quiere decir que tú al final del día no tienes el compromiso personal con nadie. Y tú vives en un convento, y le hago la referencia aquí a todo lo que tenemos la experiencia de haber vivido y estudiado teología durante años en un seminario. Lo único que uno tenía que hacer en el seminario era, por Dios, estudiar y hacer deportes y rezar. Uno no tenía ni que mercar. Probablemente lo único que uno tenía era que tender su propia camita y tal vez barrer alrededor de la cama, pero la comida te lo hacían, el mercado te lo hacían. Tú no te preocupabas por limpiar el resto del seminario, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, tú no tenías que hacer nada ni preocuparte por nadie ni por nada. Si tú hubieras estudiado teología, y para mí fue una sorpresa gigantesca cuando fui a estudiar teología en Innsbruck, darme cuenta que la facultad de teología era una cualquiera dentro de muchas facultades y tú tenías que correr a este curso en este salón y aquel otro curso y la mitad de la gente eran mujeres, ¿no es cierto? Qué horror aquello, que una mujer fuera hasta más inteligente que tú, que pudiera dar cuenta y razón con muchísima más claridad. En el fondo es abrirse totalmente a otro mundo. Entonces, obviamente, todas las vivencias personales hacen que tú hagas teología de una determinada manera. Y entonces, por lo tanto, hoy en día, uno no puede hacer teología sin hacer la reflexión sobre toda la dimensión de género. Y a mí me perdonan, pero la lógica femenina no es la misma lógica de uno como hombre. Uno mira las cosas de una cierta manera y uno mira y no ve. Si uno vive en pareja, es la mujer de uno la que hace ver cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo me fijé, miré y no vi? Y lo mismo sucede en la reflexión teológica. Hay cosas que nos pasan por arriba que ni cuenta nos damos. Y la reflexión teológica tiene que involucrarse también en eso. De la misma manera que toda la discusión o todas las reflexiones que tienen que ver con la pertenencia a los diversos grupos étnicos tiene que incorporarse en la reflexión teológica. Perdónenme, no es lo mismo ser afrocolombiano y haber crecido recibiendo palo en el Cauca, a ser uno de clase media bogotano que si puede ir al colegio, que si puede ir a una universidad, etcétera. A la gente que le toca cada pasito que da en la vida es una lucha. No da lo mismo ser rico que ser pobre. Y realmente muchas de las órdenes religiosas y los que hicieron teología eran ricos, porque simple y llanamente no tenían que preocuparse por el pan nuestro de cada día, ni por la salud, ni por la enfermedad, ni siquiera tenían que preocuparse por los sentimientos. Uno los podía
rechazar, negar, porque tener sentimientos era tal vez para las mujeres que lloran y son débiles. Nosotros los hombres no lloramos, nosotros los hombres no sentimos, nosotros somos fríos como la piedra e inmutables. Y una reflexión teológica es así, no funciona. Una vida de la iglesia basada en esos principios tampoco funciona. Yo no tengo las respuestas para infinidad de preguntas. Y la reflexión metodológica empieza por la pregunta que uno se hace o las preguntas que uno se hace. Nunca se me olvidará. Mi primer curso en Innsbruck fue un curso de metafísica con el profesor Koret. Y fue una disquisición de una semana y yo no entendía bien alemán sobre die Frage nach der Frage. Y es la pregunta por la pregunta. ¿Qué pregunta se hace uno y por qué? ¿Cuál es el resultado de hacerse preguntas? ¿Qué implica una reflexión sobre algo que lo inquieta? ¿Cuáles son los interrogantes que tenemos? ¿Por qué tenemos esos interrogantes y no otros? Y ahí entra toda la cuestión de género, la cuestión de raza, la cuestión de clase social y la cuestión de, del tiempo. Una de las cosas que me han preocupado y sobre la cual he hecho alguno que otro estudio es, fíjense que la ciencia está basada en hipótesis. ¿Quién se recuerda cuál es una definición formal de hipótesis? ¿Qué es lo que caracteriza una hipótesis? Una explicación parcial a un fenómeno o provisional a un fenómeno. Eso es una definición. ¿Qué otras definiciones hay? Que es una suposición hecha a partir de unos datos que sirve como base para una investigación. Ok, perfecto. Planteamiento de un problema. Planteamiento de un problema. Todo eso es La pregunta problemática que le llaman. Ok. Todo eso es absolutamente cierto, pero desde un punto de vista lógico y formal, una hipótesis es dos variables y una relación. La relación conecta una variable con la otra variable en el caso más sencillo. Y es un enunciado que como enunciado no tiene nada que ver con si es verdad o no es verdad, porque es por donde uno comienza. Uno establece teóricamente una relación. ¿Por qué o cómo es todo el enredo de por qué llegaste a formular una hipótesis? ¿Y qué es lo que tú pretendes lograr con la formulación de la hipótesis? Y la otra cosa que va ligada a eso es que la relación entre una variable y otra variable puede ser o determinística o probabilística. Y eso tiene que ver con todas las teorías y con todo el desarrollo del método científico. Porque en un caso es que fue los modelos absolutamente escolásticos y científicos antes de la modernidad. Es si A, entonces B. Y es una relación absolutamente determinística, inclusive uno la puede expresar matemáticamente como una función, o sea, Y es igual a F de X, ¿no es cierto? Y ya entrará uno a ver cómo diablos es eso. Probabilísticamente es si A, entonces B con probabilidad P. O sea que las cosas suceden, no necesariamente todo es absoluto, sino todo tiene una probabilidad de que suceda o no. Y en ese sentido hay dos maneras de definir la probabilidad. Uno, la probabilidad es como la frecuencia relativa. Y obviamente, entre más frecuencia relativa de una cuestión exista, la probabilidad es mayor.
si la frecuencia con que uno encuentra ese fenómeno es poquita, entonces la probabilidad es menor. Y eso se opone a toda la cuestión de lo que es las probabilidades bayesianas, que tiene que ver con la verosimilitud o con la creencia que uno tiene de que eso físicamente se pueda comprobar. Y entonces es todo lo que se llaman las probabilidades subjetivas, y por eso se habla uno del grado de verosimilitud de un enunciado. Todos esos enredos de alguna manera se hacen presente en el método teológico. Y otra variable es alguna característica que pueda admitir diversos valores. Por ejemplo, una variable puede ser el color de la pared. ¿Por qué? Porque puede ser blanca, porque puede ser verde, porque puede ser... Una variable es la edad de una persona, porque puede tener 1 o 2 años, o 1000 años, o 500 años, o qué sé yo. Otra variable es el género de una persona, y así sucesivamente. Y entonces, cuando uno relaciona las variables, uno dice, ok, la probabilidad de sobrevivencia de una persona es función de la salud y de la edad que tiene y dónde vive. ¿No es cierto? Si tú ya eres viejito y decrépito, pues obviamente pensar que vayas a vivir 40 años, pues no. Pero si tú eres joven, fuerte y bello y tienes 20 años, tienes toda una vida por delante. Entonces, una de las preguntas que uno se puede hacer es, cuando alguien nace, ¿cuáles son las probabilidades de su vida futura? ¿Cuáles son las probabilidades de que tenga una buena vida y que viva muchos años? Y a la hora de la verdad, hay 4 variables que determinan, y uno las puede medir, las probabilidades de buena vida o de vida futura de un bebecito que nace. La primera tiene que ver con la fecha en que nace. No es lo mismo nacer ahorita, hoy en día, que haber nacido hace 100 años o haber nacido 500 años. Hace 500 años la esperanza de vida era por ahí 35 años. La mayoría de las mujeres en la edad antigua, y por eso en las catacumbas romanas, las mayorías de los entierros son bebecitos recién nacidos o mujeres al dar a luz. Las mujeres morían al dar a luz en edades muy jóvenes. Entonces, ahí cambia. La segunda cosa que determina es dónde naces tú. No es lo mismo nacer en el área subsahariana que nacer en Suecia, ¿no es cierto? Porque en un lado vas a tener salud, vas a tener educación, mientras que en el otro estás en un país pobre donde todo es precario. La tercera cosa que tiene que ver es quién es tu mamá. No es lo mismo nacer de una abogada multimillonaria que nacer de una niña de 14 años que vive en una choza. Los bebés de la una y de la otra tienen futuros infinitamente diferentes. Y la cuarta cosa es el género. No es lo mismo ser niña que ser niño. Todo está montado en contra de las niñas. Y también por esa simple razón, la mejor inversión para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones está en la educación de las niñas. Y eso también es empíricamente demostrable. Y donde se tiene que hacer el esfuerzo es lograr que las mujeres alcancen la mayor educación posible, porque también fueron discriminadas. Piensen, por ejemplo, ahora con los talibanes en Afganistán. Lo primero que decían es las mujeres no pueden estudiar, las mujeres tienen que ser analfabetas, ¿no es cierto? Entonces fíjese que cualquier reflexión que nosotros hagamos teológica tiene que tomar en cuenta el mundo en el que vivimos, las cuestiones que determinan nuestro quehacer cotidiano, porque a la hora de la verdad, la reflexión teológica tiene que iluminarnos para explicar desde el punto de vista de la fe en qué mundo vivimos, cuál es nuestro compromiso, qué es lo que nosotros debemos y tenemos que hacer.
Y obviamente, de alguna manera, entra todo el enredo de qué tan científica puede ser la teología, como el enredo de qué tan científica puede ser la filosofía, o si todo es pura cuestión de opinión. Y este teólogo opina esto y aquel teólogo opina aquello, y a mí me da lo mismo porque a mí me importa un bledo lo de este, a mí me importa un bledo lo de aquel. Porque a la hora de la verdad no me dicen nada sobre mi vida, sobre el sentido de mi vida, sobre lo que yo tengo que hacer. Y entonces fíjense, por ejemplo, a propósito de la reflexión sobre la ordenación. No es lo mismo pensar que a mí si me ordenan como el cura, es algo que a mí me dan y son como poderes mágicos que yo recibo, a decir yo, y por eso odio utilizar la palabra sacerdote, que es una palabra absolutamente pagana. Uno es presbítero, presbítero es anciano. Los ancianos debiéramos con el pelito blanco ser sabios, ¿no es cierto? Por la experiencia de la vida. Cuando uno lo ordenan como presbítero, uno ingresa al presbiterado de la diócesis. Uno ingresa al grupo de los que son responsables por liderar a la iglesia desde la liturgia, pero también desde la vida de la fe. Pero también eso borra las distinciones jerárquicas abismales entre los clérigos y el común de los fieles. Son distinciones que no pueden existir. A la hora de la verdad, lo que uno hace como presbítero es presidir la celebración litúrgica y uno tiene que saberlo hacer y uno tiene que saber liderar a la comunidad, pero eso no indica que a la hora de la verdad, ¿no es cierto? Cuando uno hace una homilía, no puedan participar en la homilía todo lo que conocemos y llamamos feligresía, porque todo el mundo, desde el punto de vista de la fe, tiene que poder decir algo, tiene que poder reflexionar sobre la vida cristiana, sobre la palabra de Dios, sobre los compromisos que como cristianos tenemos para con nosotros, para con las personas que nos rodean y para con el mundo que nos rodea. Y entonces fíjense que ahí entra toda también la temática de que hoy en día toda teología tiene que ser también una teología ecológica. Somos responsables por el mundo en que vivimos. Somos responsables por las patas, por los animalitos, por la vida. Y no podemos destruir el mundo en que vivimos. Y fíjense cómo la reflexión teológica abarca muchas esferas que antes no tenía. Por eso me encanta del libro de la profesora Vélez, porque toca todos estos temas. ¿Qué es teología? Teología como reflexión crítica sobre la intelección de la fe, la teología como ciencia, y tiene también sobre el problema del lenguaje teológico. Tiene también uno que ver cuál es, porque la teología tiene diferentes áreas y a la hora de la verdad están íntimamente ligadas las unas con las otras. Por eso toda la reflexión sobre el quehacer humano o la llamada teología moral, que a la hora de la verdad no puede limitarse a toda una teología del pecado y las cosas que son malas, sino es la enorme reflexión que nos hace hacer la teología de la liberación. ¿Cuál es el compromiso con nuestra sociedad? ¿Cuál es el compromiso con una sociedad justa? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer para construir una sociedad mejor en la que nosotros vivimos? Y eso tiene que ver la responsabilidad nuestra por saber, aprender, por actuar, por ofrecerle a nuestros hijos y a los que nos rodean un mundo mejor del mundo en el cual nacimos nosotros. Y ese es el tipo de reflexión que es también reflexión teológica. ¿Qué significa los valores? ¿Qué significa el bien humano? ¿Qué significa trascendencia e inmanencia? Y esto es también qué significa el método como el camino hacia la verdad, el método como camino a dar respuesta a los interrogantes que como seres humanos tenemos.
Y creo que en el fondo esto va a ser la reflexión que vamos a tratar de hacer en estos días en los cuales nos reunimos. Y quisiera pasar a otro tema que es muy importante, y es que yo solo puedo ser un animador, y uno no aprende si uno no estudia. Entonces se vuelve fundamental el que ustedes estudien y el que ustedes lean. Yo no tengo ni mecanismos ni métodos para utilizar el látigo, ¿no es cierto?, para que ustedes estudien. Pero sí, yo les mandaré los libros y sí me gustaría que para la próxima vez nos leyéramos el capítulo primero del libro de la profesora Vélez, que se llama Un nuevo paradigma teológico, y que trata sobre qué es teología, la teología como ciencia, el lenguaje teológico y el sentido de pertenencia de ser teólogo o teóloga, y hace una pequeña reflexión sobre la práctica teológica. Esto son 50 paginitas largas, no es tampoco mucho, ¿no es cierto? Y hay un estándar que dice que en un curso los estudiantes debieran ser capaces de leer por lo menos 50 páginas a la semana. Ok. Bueno, ya envié el libro de la doctora Vélez. Sí, ya se los envío. Ya lo envié, ya lo acabé de enviar. ¿Ah, sí? ¿Usted ya lo bajó y lo envió? Sí, ya se los acabé de enviar. Ahí lo tienen completo para que puedan descargar. Ok, también el libro de Lonergan se puede bajar. Ya mira. Método en teología.pdf, lo encuentro uno ahí mismito. Una pregunta, ¿le resulta fácil leer algo en inglés? Sí, Yo no. Para Yo mí no. sí. Ok, Es complejo. bueno, entonces evitaremos cualquier texto en inglés. No, nos ceñimos al libro, con que leamos el libro bien, está bien. Lo que se trata es de tener unas herramientas que nos ayuden en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, ¿no es cierto? Tampoco es que vayamos a ser doctores en esta materia, tampoco hay necesidad de serlo. Y lo más importante es florecer como seres humanos, florecer como cristianos y construir un mundo mejor alrededor nuestro, un mundo de paz, de amor y de esperanza, sobre todo en estos tiempos y en estas guerras que nos toca vivir y en estas pandemias que nos toca sobrevivir. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? pues yo creo que nos Sí. podría compartir algún texto en inglés y hacer el intento también, ¿no? Ok. Excepcionalmente lo haré. Es que de Miroslav Volf tiene unas cosas lindísimas, pero solo están en inglés. Sí, por favor. Su reverencia, si quiere, podría enviarlo y podríamos intentar traducirlo a los hermanos que no tienen la facilidad de la lengua inglesa. Ok, ok. Lo miraré y seré selectivo. Sí, por si quiere, Porque, con mucho gusto yo le colaboro. ay, mil gracias. Ok. Entonces yo lo que Bueno, hago, profe, disculpe, ¿qué diferencia hay entre los dos libros o tres libros que nos vamos a leer y el libro de metodología de la investigación de McCloskey? mire, los libros de metodología de la investigación, ¿no es cierto? Sobre todo los que se basan, y aquí hay que hacer una distinción.
Los libros de metodología de la investigación en ciencias exactas y lo mismo en ciencias sociales. Entonces, muchos de los temas de metodología de la investigación en ciencias sociales tienen que ver con todos los enredos de encuestas y todos los enredos de recoger datos y todos los enredos de medición. ¿Cómo se miden las cosas? ¿No es cierto? Porque el medir las cosas es una abstracción de la realidad y los datos que uno recoge no son la realidad, es una abstracción de la realidad y los datos son tan buenos como los procedimientos para recogerlos y los datos son tan buenos como el diseño muestral que está por detrás de ellos, en el sentido de que si uno diseña una buena muestra, la información que uno recoge representa la realidad mucho más grande. Es decir, uno puede con una encuesta de 3.000 personas atinar cuál es la intención de voto de mucha gente. Y si está bien diseñada, uno puede atinar en cuáles van a ser los resultados. Obviamente uno siempre dice y se protege diciendo que la encuesta de uno tiene un 5% de error. O sea que el 5% de las veces las encuestas que se diseñan así dan datos equivocados. Y eso pasa, ¿no es cierto? Dicen, mala pata. Mi encuesta hace parte del 5%, pero yo lo hice todo bien, ¿no es cierto? El problema de las probabilidades. Entonces, fíjese, una cosa son todos esos métodos y cómo es la metodología que se sigue así a todo el enredo de la reflexión teológica. A nosotros lo que nos interesa es la reflexión teológica y yo diría que no nos interesa, realmente voy a ser sincero, no nos interesa para nada el método científico, ¿no es cierto? A nosotros lo que nos interesa es cómo podemos hacer nosotros reflexiones teológicas que nos iluminen nuestro quehacer eclesial. Y esa es un poco mi posición, ¿no es cierto? Claro está que a ser verdad durante, no sé, más de 20 años di cursos sobre metodología de la investigación y cursos relativamente duros para los estudiantes porque tenían un sustrato matemático relativamente alto. Y que el limpiador de canal A recibió 2 grados. Limpiador de canal. Se te quedó el micrófono abierto. ¿Perdón? Iris tiene el micrófono abierto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la semana entrante. Amén. Yo, profe, tenía, La mano levantada tenía Grace. sí, ¿Perdone? yo, profe, Sí. yo me estoy totalmente sumergida en sus palabras. Me gusta la forma como habla y tanto conocimiento que tiene. Tanto así que me llevó a un retroceso de hace más de 20 años en una clase de física, cuando aún estaba en bachillerato, donde este profesor me decía, hipótesis, es algo que creemos, que suponemos, que esperamos que sea cierto. Y la forma más acertada de conocer la verdad es tratar de demostrar que es falso. Y yo en ese momento, pues tan bichecita, tan niña, yo decía, pero mira, qué contrariedad. Pero en realidad el contrapeso de la falsedad hace que la verdad salga a flote. Ese era mi aporte. Muy bien, mil gracias. Lady Viviana tiene la mano levantada. Sí, gracias, Elizabeth. Muchas gracias, reverendo Mauricio. Pues también me gusta mucho la forma como usted nos dice las cosas y su manera de hablar. Se ve que tiene mucho conocimiento.
Por lo tanto, yo creo que es leer el libro, sacar mi propia reflexión, mi juicio, mi valoración, mi concepto, y por medio de eso decir la verdad y que usted me oyente, usted si no le molesta la verdad. Entonces, yo creo que eso es lo principal, es en medio de nuestro contexto, de nuestra cultura, y lo que comprendemos es verlo todo y sacar la reflexión y la verdad para ser orientados, formados. Fundamental, me parece muy importante lo que acabas de decir, es el esfuerzo personal de cada uno, el esfuerzo de reflexionar sobre el texto que existe ahí, y lo que podemos siempre hacer es, de la lectura del texto, nos quedan inquietudes, nos quedan cosas que uno dice, esto, preguntemos a ver los demás cómo lo vieron, cómo lo interpretan, cómo lo ven. Y creo que el poner en común nuestra lectura es lo que nos ayuda a profundizar y a internalizar y a que nos sirva para el futuro. Gracias, reverendo Mauricio. Ya se enviaron los 2 libros, tanto el de la doctora Vélez como el de Bernard Lonergan. Ya están en el grupo, cada uno ya lo tiene, para que podamos avanzar en la próxima clase. Perfecto. ¿No? Les agradecemos muchísimo a todos, especialmente al reverendo Mauricio Ferro por su primera sesión de clase. Les recordamos que las clases pueden retomarlas nuevamente por la página de YouTube de la diócesis, para que ustedes puedan, si se perdieron algún pedacito o algo, volver a verlo, o si quieren retomar nuevamente la clase. No olviden darle like para que nuestra página siga creciendo, ¿no? Como dirían los youtubers, dale like y suscríbete. Sí. Ok. Bueno, Okay. muchísimas gracias, reverendo. Mil gracias a todos. Eh, Nos vemos la semana entrante.